El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. ¿Tienes un conejo como animal de compañía? El día de hoy en Clínica de Animales conoceremos todo sobre sus cuidados básicos. También te contaremos cómo cuidar de manera adecuada a tus tortugas japonesas. La competencia entre la tortuga y la liebre el día de hoy en Clínica de Animales. ¡Comenzamos! Amigos, sean bienvenidos una vez más a su programa Clínica de Animales. Recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales de Capital 21 y también ver este y otros capítulos ingresando a nuestro canal de YouTube. Ahora, para comenzar este programa, conoceremos la historia de Goliat, un conejo que es muy querido por su familia y que incluso trabaja. Vamos a conocer su historia aquí en Clínica de Animales. Mi Goliat es un conejito que no tiene raza, es combinación de varias razas. Él fue el único que sobrevivió de la camada de 4. Es sumamente cariñoso, obediente, él se va a diario a trabajar conmigo, es mi bebé. Él se sube a la transportadora solito y vámonos a trabajar. Y él está acostumbrado a los gritos, al movimiento, al paso de la gente, todo. Es sumamente dócil, se deja manipular por todo el mundo, se lleva bien con perros, gatos, con todo mundo. Mi conejo lo voy a esterilizar, lo voy a castrar porque necesitan estar castrados para que no se peleen, para que no sea dominante y para que te duren más años de vida. Necesitan estar castrados para estar más tranquilos. Conmigo es siempre el más hermoso, con todos los seres humanos es muy lindo, pero con sus hermanos ya va y los golpea, corre y es por el instinto de procreación. Goliat viene el día de hoy con nosotros a la Clínica de Animales porque viene a castración. Es un animal rescatado que ha padecido mucho desde muy pequeñito. La rescatista que lo adoptó ha padecido mucho para sacarlo adelante y ahorita lo que queremos hacer es castrarlo para que tenga una mejor vida. Yo opino que una esterilización, una castrada de esterilización es lo recomendable para todos los animales, no importa qué animal sea, siempre es lo recomendable para que no procrear y difundir más animalitos, más maltrato, siempre estarán mejor, ellos se sentirán mejor. En el caso de los conejos como animales de compañía, pueden convivir en grupos, siempre pensar que los machos enteros pueden pelear y pueden ser muy agresivos. La recomendación es esterilizarlos. Siempre recomendamos a los machos castrarlos para evitar problemas asociados a la conducta reproductiva, al olor que generan y a que puedan convivir en grupo con otros animales. Le digo que lo amo, que lo quiero mucho, que es por su bien y que vamos a estar mejor. Okay, vamos a iniciar con la cirugía de Goliat. Lo primero que hacemos es, se administra un analgésico que ya aplicamos hace un rato. Ahora vamos a iniciar con la primera dosis del anestésico. A mí me gusta utilizar una vía de administración que, aunque es intramuscular, va en los músculos dorsales, no tanto en las piernas, que es lo que habitualmente se utiliza. En esta zona tiene una gran musculatura que nos permite hacer una buena sujeción y que no le lastima tanto y tiene bastante buen efecto. Entonces lo primero que vamos a hacer es cubrirlo un poco la zona de la cabeza para que no se asuste mucho. Vamos a hacer una sujeción relativamente firme sobre la cintura y vamos a aplicar paralelo a la columna este anestésico. Vamos a dejar que trabaje y lo vamos a dejar cubierto unos minutos. En estos momentos van a ingresar a Goliat a cirugía para realizarle esta esterilización. Y aunque es una operación de rutina, por el uso de anestesia siempre lleva ciertos riesgos y por ello su familia se encuentra un poco nerviosa. Vamos a hacer una pausa para conocer más sobre el caso de Goliat y seguimos aquí en Clínica de Animales.
Mi Goliat es un conejito que no tiene raza, es combinación de varias razas. Él fue el único que sobrevivió de la camada de 4. Lo voy a esterilizar, lo voy a castrar porque necesitan estar castrados para que no se peleen. Es un animal rescatado que ha padecido mucho desde muy pequeñito. La rescatista que lo adoptó ha padecido mucho para sacarlo adelante y ahorita lo que queremos hacer es castrarlo para que tenga una mejor vida. Estamos de regreso en su programa Clínica de Animales. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales de Capital 21 y también comentarnos acerca de sus animales de compañía. Si han tenido un conejo o tal vez, como va a ser nuestro siguiente caso, una tortuga de orejas rojas o comúnmente llamadas tortugas japonesas. ¿Ustedes saben cuáles son los cuidados adecuados que debemos tener con este tipo de animales de compañía? Vamos a conocer más aquí en Clínica de Animales. Vengo el día de hoy a la clínica veterinaria porque traigo 2 de mis 4 tortugas a revisión porque no han estado comiendo. La salud de mis tortugas es importantísima para mí. Mis hijos las quieren mucho. Incluso estoy aquí porque mi hijo, el más pequeño, es: mamá, ya llevaste a mi tortuga, ya llevaste a mi tortuga, sus ojitos se le quedan pegados, no ve, se preocupa que no vea como si fuera él, que él, yo creo que él siente como si no pudiera ver él, ¿qué pasa, no? Entonces sí me preocupa la salud, no han comido bien últimamente, entonces sí es importante estarlas monitoreando todos los días. Ana y Pablo son 2 tortugas de orejas rojas, tortuga japonesa, que vienen con un caso muy común: las tortugas dejaron de comer. Es algo frecuente en esta época del año cuando bajan las temperaturas y cuando no se mantienen en un encierro con temperatura suplementada. Los animales necesitan estar en temperaturas templadas entre 26 y 28 grados y en la Ciudad de México eso no es posible en esta época. ¿Qué pasó con estas tortuguitas? Dígame. De un tiempo para acá, como 2 mesecitos, han dejado de comer, comen menos. Y de 2 semanas para acá, cada vez que la despierto, se le quedan pegados sus ojitos. Okay. Y eso ya me preocupa porque sé que para las tortugas eso es malo. Y están más pasivas. Antes se movían por todo el jardín, se enterraban, salían, se me perdían incluso entre las plantas. Ahora ya no, las encuentro muy fácil porque su desplazamiento es muy poco. En el caso de estas 2 tortugas, son muy pequeñas para la edad que realmente tienen. Eso tiene que ver con la manera en cómo las mantienen. Están en temperaturas por debajo de lo más adecuado, de lo óptimo, y por eso es que no han crecido lo suficiente. Se corrige muy rápido, pero va a ser muy importante que se mantengan las temperaturas en el óptimo preferido, 26 a 28 grados todo el tiempo. Entonces sería necesario que estén dentro de casa y cuando sean días buenos como estos que hemos tenido últimamente, que estén a ratos en el sol. Sí, es siempre con agua, pero que sean las temperaturas más adecuadas. ¿Sí? El invierno para ellos no es tan bueno. Sí sobreviven, sí se adaptan, pero no es lo ideal y pasa esto. Ahorita ya me siento mucho más tranquila, como cuando uno va al médico, es lo mismo. Ahorita les van a dar a las tortugas, a las 4 me va a mandar tratamiento. Pues yo lo que les digo es que sí las cuiden mucho y que las quieran mucho. Recuerden que si tienen una tortuga de orejas rojas como animal de compañía, es muy importante que sigan las recomendaciones que nos han presentado los médicos veterinarios en este caso, para que tengan, por supuesto, calidad de vida. Ahora vamos a regresar con la historia de Goliat para saber cómo le va en esta cirugía para esterilizarlo aquí en Clínica de Animales. Una de las complicaciones de la cirugía durante el momento de hacerla es que los conejos controlan el poder retraer los testículos hacia la cavidad y es probable que al sentir el estímulo lleguen a jalarlo. Entonces lo que tenemos que hacer es sujetar el testículo hacia afuera y se incide encima. Entonces vamos a incidir directo sobre la piel para exponer el testículo. Eso es parte del reflejo que les comentaba. Necesitamos que sea una anestesia que nos permita sujetarlo, pero sin que pierda del sí los reflejos. Eso es algo normal que sucede. Lo que tenemos que hacer para poderlo exteriorizar es ligar los grandes vasos que lo están irrigando y retirar por completo el testículo para evitar que haya alguna complicación.
Vamos a dejar un pinzado y procedemos a hacer el corte. Este órgano va a regresar directo a la cavidad y procedemos a interiorizar este órgano que sale. Se regresa y queda. Podemos dar aquí un punto de sutura para cerrar la membrana y que no haya contaminación hacia el interior. Estamos terminando la cirugía con Goliat. Afortunadamente todo salió como esperábamos, no encontramos ningún contratiempo. Está actualmente en recuperación y se va a ir a casa sin ningún problema. La recomendación a casa nada más es que administren el antibiótico, el analgésico y que estén al pendiente de que no se inflame, de que no tenga problemas para orinar y que no se acompañe la orina con sangre. En general los conejos toleran bastante bien la cirugía, no tienen mucha restricción de movimiento, aunque siempre recomendamos que un par de días esté en observación en un espacio con movimiento restringido para evitar que por algún movimiento se llegue a lastimar. Además de la obvia ventaja que tiene el conejo para estar esterilizado, la ventaja que nos da a nosotros como propietarios tener un ejemplar esterilizado es siempre mucho mayor, porque es un ejemplar que va a tener menos problemas de salud, que va a tener menos cuidados a la larga, va a orinar menos o la orina va a oler menos, va a ser menos corrosiva, producto de que la testosterona ya no está presente y las conductas antagonistas con otros ejemplares y de agresividad por defender el territorio prácticamente desaparecen. Ahora que ya sé que mi conejito Goliat salió de la operación, estoy contenta y estoy tranquila, ya descansó mi alma, ahora vienen los cuidados, le tengo que preparar su apio, su menta, su zanahoria, tenerle todo preparado para que se duerma bien, se salga bien de la anestesia y quererlo y apapacharlo mucho. Recuerden, amigos, que es muy importante que nos mantengamos en la cultura de la esterilización sin importar la especie a la cual pertenezcan nuestros animales de compañía. Acudan con el médico veterinario e investiguen si es que sus mascotas pueden ser candidatos a estas operaciones que les traen múltiples beneficios en su estado de salud, como fue el caso de Goliat. También el día de hoy conocimos más sobre los cuidados que debemos tener con las tortugas de orejas rojas. Sin importar si están en nuestra casa, en un acuario, dentro o fuera de ella, por favor recuerden también llevarlas periódicamente a la visita del médico veterinario para que siempre se encuentren en óptimas condiciones. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en un capítulo más de Clínica de Animales. Yo soy Gustavo Reyes, nos vemos. Hasta la próxima.